Damas y caballeros, el ingeniero Butrón bajo la moderación. Nuevamente vamos directo al grano para usar el tiempo bien. Ya los conocen a todos nuestros panelistas, no necesitan presentación. Yo tengo una primera pregunta general para todos. ¿Han visto el panorama que hemos planteado nosotros? Quisiera preguntarles, ¿están de acuerdo? ¿Es así? ¿Tienen alguna opinión diferente? Primero una primera conversación sobre eso. ¿Hay algo que se nos ha escapado? ¿Hay algo que nos hemos equivocado? ¿Cómo ven la situación? Empezamos por el ingeniero Iván Prado, el gobierno regional, que no tiene tanta implicancia con las empresas, pero tiene muchas otras áreas que puede desarrollar. Muchas gracias. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales indica la tarea como misión fundamental que nosotros como GORES tenemos que impulsar la promoción de la inversión pública y privada para mejorar la calidad de vida de la población dentro de las jurisdicciones territoriales. Hay que entender esta gestión regional del doctor Roel Sánchez está impulsando la ejecución de proyectos energéticos para tratar de diversificar y mejorar la matriz energética por una modalidad existente denominada proyectos efectivos. Por eso hemos reservado cerca de 16.000 hectáreas ya de terrenos completamente saneados y sacramentados, principalmente en la zona de La Joya y el Pedregal, donde existe mayor irradiación solar, según la NASA, 8 kWh el metro cuadrado. Estamos también apoyando en la construcción de algunos proyectos, por ejemplo, Exolar Park, ahora Celestra, de 252 megawatts pico, que posiblemente vendrán en operación en el primer trimestre del próximo año. Solo como ejemplo, 252 megawatts pico involucraría la no emisión de gases de efecto invernadero de CO2 de 564.000 toneladas métricas por año. Pero somos conscientes de que este tipo de inserción de proyectos centrales renovables, tanto eólicas o solares, perjudica la inercia y la estabilidad del sistema. Para eso se tiene que ver el tema del storage para tratar de evitar que exista rechazo de carga por baja frecuencia. Estamos tratando de conversar y articular también con otras empresas del sector, como el Ministerio de Energía y Minas. El problema de la política energética no es culpa del Ministerio de Energía y Minas, pero debería hacer su tarea por ser el ente promotor, regulador y obviamente concedente, sino que solamente para contar, desde el año 2019 hasta la fecha, existen 3 ministros de Energía y Minas. Algunos han durado menos de una semana, otros 8 meses. Y lamentablemente la política energética, que debería ser tomada como un toro por las astas, debería partir por parte del MINEM y tener un ente regulador que sea mucho más activo, versátil, a los cambios como lo ha hecho el COES en estos últimos años. Las distribuidoras, mientras sigan siendo estatales y pertenecientes al FONAFE, lamentablemente van a tener que seguir el tema de contrataciones del Estado, cuyas licitaciones tienen la mala suerte de irse a arbitrajes, a presiones de plazo por mayores gastos generales, mayores metrados y problemas que lamentablemente ellas por sí mismas no pueden solucionar. Destrabar eso y sobre todo la autorización y la tanta permisología que demora tanto en trámites ambientales y burócratas, lamentablemente, debería ser tarea de este gobierno que está prácticamente a año y medio en retirarse. Por ejemplo, la solicitud de ampliación de TGP para que puedan desarrollar la extensión sur tiene que ser aprobada por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio. Y ya se ha lanzado un cronograma preliminar que esto lo podría solucionar y dar respuesta en 2 años, que es un tiempo completamente largo. Algo que se podría desarrollar y tener una opinión favorable técnica legal en más o menos 6 meses. Muchas gracias, ingeniero. Medí, como country manager de una empresa muy grande a nivel mundial y con muchos planes de inversión acá en el Perú, ¿cómo ves la proyección que hemos mostrado? ¿Crees que se va a poder construir a tiempo suficientes nuevas plantas renovables para evitar el famoso y no querido diésel? Muchas gracias, César. Yo diría, para contestar a su primera pregunta, que sí, yo estoy realmente de acuerdo con lo que has dicho, en algunos puntos más que en otros, menos en otros, pero en general sí, concordamos con esta visión. Yo creo que el importante, lo que nosotros hemos visto, que estamos viendo acá en Perú, igual que hemos visto en otros países, es que sí, es inevitable de ir para más penetración de energías renovables en el sistema, porque es la manera la más económica de producir energía, el electrón. Pero sin embargo, la manera que hemos producido energía en el pasado, o sea, con hidro, con gas, nos daba el conforto de nos dar tanta energía que la potencia. En el futuro sabemos, por experiencia, que energías renovables no están proporcionando el mismo nivel de confiabilidad del sistema, en términos de potencia, en términos de seguridad, y también en términos de costo, con los inhibidores de diésel que hemos visto que queremos sí o sí evitar para la competitividad de la economía peruana y de nuestros clientes. Entonces, para mí lo más importante de todo lo que se mencionó es el tema de la resiliencia. Y yo creo, César, y
honorables participantes, que sí tenemos que mirar con más profundidad a lo que estamos haciendo para proporcionar más resiliencia al sistema eléctrico peruano. Yo diría que César, has mencionado el tema del mercado de servicios complementarios. Yo sé que es un término técnico que quizás no parece algo tan atractivo, pero es fundamental que sí nos podemos a trabajar como sector sobre ese tema del mercado de servicios complementarios para que los servicios complementarios, que sea control de reserva primera de frecuencia, inercia sintética, todos los servicios que son necesarios, no sean hechos, yo diría, de manera, si no es artesanal, me disculpa para mi español, pero de manera autónoma para cada actor. Tenemos que organizar un mercado para que un actor pueda proporcionar a un otro ese servicio, para que sea hecho de manera eficiente. Porque con penetración de renovables sí se va a necesitar esos servicios y tiene que ser visto de manera global para el sistema. Eso es muy importante, es fundamental en mi visión. 2. Tema de línea de transmisión. Yo discordo un poco con el punto que es solamente un tema de burocracia a nivel del NEF. Yo creo que hay más cosas detrás de esta problemática que tenemos que ir y mirar con más calma y profundidad. Lo que estamos viendo en todos los países, acá en Perú, es que las inversiones que tú has mencionado, César, en términos de energías renovables, parece importante en cantidad de megawatts de dólares a invertir. Entonces sí, necesitamos como inversionistas el conforto del marco regulatorio de los ingresos para hacer esa inversión, pero sí necesitamos también el conforto que vaya a tener línea de transmisión para traer la energía donde se necesita ser traído. Y yo creo que ahí nuestra visión no es un problema de 15 años, creo que es un problema, pensamos que es un problema que puede ser de más corto plazo que eso. Como el doctor Romero mencionó, hay ya primeros señales, sé que no son a nivel troncal, pero es un tema que se necesita ser visto con mucho calma y mucho previsión de futuro, ampliar el brazo de licitación de los proyectos de línea de transmisión es algo fundamental. Ver cómo que podemos reforzar la resiliencia del sistema entre la parte centro y la parte sur, dado que hay esa incertidumbre sobre el gasoducto al sur. Yo creo que si no se hace, ahí tenemos que pensar en tener más resiliencia en el sistema de transmisión para que no haya congestión entre el centro y el sur, que sea durante las horas de sol, días y noches. Eso es muy importante. Y finalmente, yo creo que me arriesgaría a decir que es una verdad científica que traer el gasoducto al sur sí va a dar más resiliencia al sistema, ¿no? Entonces es eso fundamental, crear posicionamiento sobre ese tema, porque para los clientes, para todo el potencial minero que hay en el sur del país, tener ese gasoducto sí sería una señal muy grande, ¿no?, que vaya a acompañar la gran penetración de energía solar que sí vamos a tener. Entonces es un poco mi visión. Muy bien, gracias, Freddy. Ingeniero Guro, el Electropuno me imagino debe enfrentar una situación muy complicada, ¿no es cierto?, en una zona de pobreza y con dificultades para cualquier distribuidora. ¿Cómo ve desde el punto de vista de una distribuidora en esa situación la capacidad del sistema interconectado de atender sus necesidades? Gracias. Sí, gracias. Para Electropuno, como bien decía el representante del gobierno regional, es complicado y creo que para todas las sedes desarrollar actividades bajo los lineamientos actuales de FONAF como tal. Es muy complicado para nosotros autofinanciarnos y hacer infraestructura para poder llegar a la población. En el caso particular de Electropuno, la gran mayoría de nuestros clientes finales es población rural. Entonces, lo que hace mucho más complicado poder hacer mejoras en la infraestructura. Más costoso. Mucho más costoso y en algunas zonas avisoramos de repente como solución tener pequeñas plantas fotovoltaicas para poder llegar a satisfacer de alguna forma a los pobladores. No obstante, hoy por hoy la infraestructura, y creo que no solo somos en Electropuno, la mayoría de la infraestructura que las EDES tienen o han heredado ya han cumplido mucho su tiempo ya de vida. En particular tenemos más de 30 años que no hemos podido hacer overhaul a una infraestructura ya bastante vetusta en la zona sur. Para nosotros el fortalecimiento de las subredes, como lo comentaba usted, los ITCs es importante. ¿Para qué? Para que
si bien es cierto, las autopistas de 500, de 220 las tenemos bastante robustas, pero de ahí, aguas hacia abajo, estamos bastante complicados. Yo creo que esa realidad no solo es en Electrocuno, sino en muchas sedes a nivel nacional. Interesante. Difícil situación, ¿no es cierto? Irwin, Calpa, creo actualmente, si no me equivoco, es el generador que más aporta al sistema, ¿no? En términos de energía. Y veo que tienen planes también de inversión. ¿Cómo ves el diagnóstico que se ha hecho y qué podrías comentarnos desde el punto de vista específico de Calpa? Gracias César. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación, participar en este evento. Es grato para mí poder estar acá compartiendo con destacados profesionales y colegas, además en una ciudad blanca tan linda, en la cual pasé algunos años de mi vida. 3 puntos que quería mencionar, César. El primero, y sin duda, es que la expansión de la generación va a ser inevitablemente en base a centrales renovables. ¿Qué duda cabe? Va a ser así. De acuerdo a la última estadística publicada por el COES, una estadística de septiembre, creo que hace 2 días, pero han publicado, más o menos el 10% de la participación de la generación red entre solar y eólica, es 10%. Hace 2 años era como el 5%. En 2 años se ha duplicado la participación de las centrales red. En 2014 era como 1%. Como vemos, ha ido creciendo de manera importante. Si sacamos de esa ecuación todas aquellas centrales que han entrado bajo el DL 1002 con estos subsidios de $1.700 millones, vemos que la generación ha ido creciendo. Son como 700 megavatios de generación eólica que ya han ingresado en el sistema. Hay como 200 megavatios solares que ya han ingresado en el sistema solamente con las reglas del mercado. Hay, como tú lo mostraste, como 450 megas solares que están en construcción y creo que como 200 eólicos, con lo cual el sistema está creciendo sin necesidad de un cambio regulatorio. Han mostrado también que tenemos como 25.000 megavatios de proyectos renovables, en EPOS que están en proceso de aprobación aprobados. De esos, si mal no me equivoco, en la suma, como 87% provienen o son de centrales solares y eólicas. Qué duda cabe que la expansión va a ser en base a estos 2 tipos de centrales. Porque además tienen varios atributos. Emiten 0 emisiones, los costos han bajado muchísimo en los últimos tiempos, son ya bastante competitivas y creo que tiene que ver mucho justamente con ese aspecto, que ya son rentables desde el punto de vista económico. Hace mucho tiempo no se podía invertir en ese tipo de centrales porque evidentemente el costo era bastante alto. Pero y eso nos lleva al segundo punto. El sistema se va a desarrollar en base a estas tecnologías, pero necesitamos preparar el sistema justamente para esa entrada bastante importante, masiva de esta penetración de este tipo de centrales. ¿Y qué necesitamos? Y lo has mencionado, el tema de los servicios complementarios. Es imperioso que se desarrolle una regulación de los servicios complementarios. No podemos seguir estando más con una regulación que la que tenemos basada en una resolución directoral que, por ejemplo, respecto a la regulación primaria de frecuencia, obliga a todos los generadores mayores de 10 megavatios a dar la provisión de regulación primaria de frecuencia y exonera a las centrales red. Por su naturaleza, evidentemente, pero eso hay que cambiar. Tenemos que tener un mercado de servicios complementarios que se adapte a este crecimiento de este tipo de centrales. Si bien tienen sus ventajas, tienen por su propia naturaleza la desventaja de ser intermitentes. La eólica varía muchísimo, lo ha mostrado Carlos, desde 0 hasta casi 800 megavatios en un instante de tiempo. La solar no la tenemos en la noche, entonces tenemos que preparar el sistema para este ingreso, para esta mayor penetración, de este tipo de centrales. Y el tercer tema, que también es bastante relevante, es el tema de la transmisión, que también ha sido mencionado. Necesitamos preparar el sistema eléctrico para poder llevar la energía que se produce en todas estas centrales a los centros de carga. Por ejemplo, acá en la zona de San José, acá Arequipa tiene un gran potencial solar, tenemos una muy buena radiación solar. Hay cerca de casi 5.000 megavatios en EPOS que están de proyectos que quieren conectarse a esta subestación San José. Y dentro del plan de transmisión, creo no lo mencionaste, pero hay 2 etapas fundamentales: el hub San José en 220 y el hub San José en 500 kilovoltios. Si estos 2 hubs no se hacen realidad, máximo podrían desarrollarse en 1.000 megavatios.
no estos 5.000 megavatios, o sea, menos de la cuarta parte. Entonces es importante el desarrollo del sistema de transmisión. De hecho, cuando uno va y presenta al COES, y tenemos una crítica evidentemente al COES, pues para los proyectos de cualquier tipo de proyectos, como hay bastantes proyectos que se conectan en estas subestaciones y no está en la red de transmisión o no está diseñado el sistema para que puedan entrar todos estos proyectos, evidentemente en los EPOS te dicen ok, pero estás obligado, te comprometes a hacer una reducción de generación en caso no haya las capacidades que el sistema requiere para poder evacuar toda esa capacidad. Entonces, por eso creo que es imperioso resolver ese tema de la transmisión. Gracias, Irwin. Lo que mencionas, la situación es peor todavía, porque les voy a contar un caso, ¿no es cierto? Ha mencionado que se necesita el hub San José y el hub Roma, son ampliaciones de subestaciones muy grandes en 500 kilovoltios, que se están haciendo, el COE las ha planteado para que se coloque justamente donde hay concentración de proyectos que se quieren conectar ahí, como bien lo dijo Irwin. Entonces, está planteada hace ya años, está atrasada el lanzamiento de su licitación y además corre un riesgo tremendo, y les voy a explicar por qué. Porque resulta que los inversionistas pues tienen que buscar el mejor sitio, el más cercano, a ahorrar su CAPEX, ¿no es cierto? Y se ponen donde pueden ponerse y reservan el terreno. Entonces, fíjense que la primera ubicación del hub San José que habíamos planteado nosotros, tuvimos que cambiarla porque se habían colocado ya tantos proyectos y reservados terrenos que no dejaban sitio para hacer la ampliación y mucho menos para llegar con las líneas de transmisión de llegada y de salida. Entonces tuvo que moverse varios kilómetros más allá para evitar eso. Y en ese momento nosotros le pedimos al Ministerio de Minas que, dado que está planteado el plan de transmisión, que reserve de alguna manera esos terrenos, que no otorgue concesiones a nadie más sobre esos terrenos que estaban señalados con coordenadas muy específicas, ¿no es cierto? Para evitar que después en la pelea que hay siempre por colocarse, se reservan su terreno, pagan por él, hacen lo necesario y luego ya no tenemos dónde construir la subestación y se arruinó todo. Y les decía que es peor que de lo que ha dicho Luis, porque ustedes creen que el Ministerio no ha tomado ninguna acción al respecto. Entonces no sabemos siquiera si ese terreno que hemos señalado en el plan de transmisión reservado para esas ampliaciones que son tan necesarias, no sabemos siquiera si ya lo están ocupando, ¿no? Y entonces se complica mucho la realidad técnica, económica, viene la realidad regulatoria en que no se toman las decisiones que se tienen que tomar. Pero bueno, ya esta fue su parte fácil. Ahora vienen las preguntas difíciles para cada uno de ustedes. Ingeniero Prado, ¿considera usted que, por ejemplo, tener energía de generación en el sur que sea controlable, que sea renovable, sería una de las mejores cosas que puede pasar, ¿no es cierto? Y entre ellas las hidroeléctricas, ¿no? Y dentro de eso hay unos proyectos emblemáticos que se discuten hace mucho tiempo, que son Yuta y Yufia, ¿no? Que dependen del desarrollo de Bajes 2 y que lamentablemente eso está paralizado. ¿Considera que eso ha sido una oportunidad perdida? Porque eso ha estado en manos del gobierno regional mucho tiempo. Yo sé, no es su gestión, pero hay alguna autocrítica, o sea, eso podría haberse desarrollado ya y hay un interesado que lo quiere hacer y lo puede hacer porque tiene demanda con quien contratar. Y entonces Yuta y Yufia, que están en los planes desde que yo era estudiante, nunca se hacen y podría ser una alternativa muy importante, muy interesante para el sur. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Lo positivo de todo esto es que hace un mes ya hemos destrabado ese proyecto, porque el gobierno regional, para poder invertir en una represa de la cuenca intermedia, necesitamos endeudamiento. Los gobiernos regionales por ley no tienen esa capacidad de endeudamiento. Los únicos que pueden desarrollar ese tipo de actividades, prestarse a través de bonos soberanos, etcétera, son los ministerios. Y como ese proyecto de Maje y Siguas, que es muy importante, irrigación de 38.500 hectáreas para poder exportar todos estos productos que se desarrollan en el valle respectivo, representa una inversión superior a los 5.000 millones de soles. Ya hemos transferido a través de un convenio al Ministerio de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego para que ellos sean la unidad agricultora. Más o menos el destrave de todo eso con la ejecución física de las obras y el caudal requerido para Yuta, Lluvia, Morocco y quizás el Tarucani, estamos hablando superior a los 30 metros por segundo. Actualmente solamente pueden vertirse por ahí 12 metros cúbicos por segundo. Eso va a desarrollarse más o menos 4 años. Lo positivo es que ya vinieron hace una semana los señores de Mot.Engie para ver un proyecto pequeño, 49 megas, Tarucani.
y que felizmente la empresa sea la distribuidora de Arequipa ha firmado un famoso PPA, un Power Purchase Agreement, y necesitamos una opinión favorable del gobierno regional como ex concesionario. Nosotros ya hemos hecho un informe respectivo bajo el marco de nuestras competencias para tratar de apoyar el destrabe de esos proyectos. Necesitamos hidroeléctricas por potencia firme y por producción de electricidad a las 24 horas del día, mínimamente 360 días del año. Eso es positivo. Apoyamos las renovables, sí, pero el costo variable cero va a ser que ni siquiera las termoeléctricas de gas natural puedan recuperar su inversión con estos costos y beneficios que los proyectos en futuro y los trae a valor presente, que se denomina costo oportunidad de capital bajo el modelo del capital asset pricing model. Somos conscientes de eso y saludamos la iniciativa de que por fin el día de ayer Transportadora de Gas del Perú anunció el proyecto de extensión del gasoducto costero. Está en manos del Ministerio de Energía y Minas aprobar una ampliación de la concesión de este contrato BUD. Construyes, operas, te apropias y transfieres, que se va a disparar por 15 años de 2028 a 2043, y eso va a ser positivo y saludable para que esas dos centrales que están todavía construidas en el 2016 y 2017, que suman cerca en ciclo simple a 1500 megavatios en hilo y moviendo, puedan empezar a operar, esperemos, en aproximadamente 3 años, si es que todo fluye como debería ser. Pero si esos no energéticos cambia a gas, eso va a postergar inversiones de renovables. Eso es cierto. No recordemos que la subestación San José es gracias a la existencia de Cerro Verde. Cerro Verde es el cliente libre número 1 a nivel nacional con una potencia concentrada de cerca de 470 megavatios. Si no existiría Cerro Verde estaríamos muertos. Pero gracias a Dios vamos a coordinar con la Superintendencia de Bienes Nacionales para ver cuáles son las concesiones que está autorizando el Ministerio de Energía y Minas, teniendo en cuenta lo que ustedes estaban manifestando hace minutos, la ampliación de las subestaciones necesarias, ya sea para líneas de entrada y salida en 500 kV. Y volviendo al UTIUC ya, nos puede contar, o sea, sabemos que el proyecto ha estado como 13 años en el ámbito regional y ha sido revertido al gobierno central, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el estado? ¿Quién lo va a hacer? ¿Va a ser como obra pública? ¿Van a volver a licitar el proyecto? ¿Cómo va con Cobra, el arbitraje? ¿Nos puede un poco ilustrar al respecto? El proyecto de Majes Iguas está en un arbitraje, hubieron como 17 adendas lamentablemente, ahora está en manos del Ministerio de Agricultura, del Desarrollo Agrario y Riego, que tiene que conversar con el tema del concesionario y el concedente. Ahora, entre Yuta y Yuc ya solamente existe una concesión, es la central de Yuta, si no me equivoco, la de Yuc todavía no tiene. Entonces, esos proyectos pertenecen a Inland, lo que era Ex Luz del Sur. Todavía no nos hemos acercado a conversar con ellos, pero ya que haya venido Montenegí para conversar sobre su pequeño proyecto de Tarucani, que también va a utilizar esos metros cúbicos por segundo, gracias al proyecto de Majes Iguas, es un paso importante. Nosotros como Ejecutivo Regional, dentro del marco de nuestras competencias, estamos tratando de coordinar con PSN para que pueda ordenar tanto al Ministerio de Desarrollo Agrario y al Ministerio de Energía y Minas, que nos concede esas citas respectivas para poder tocar esos temas importantes. ¿Pero cómo se construiría Majes 2? ¿Como obra pública o se haría otra concesión? El tema de Majes Iguas es en un arbitraje. Sí. Y solamente siempre los arbitrajes los perdemos. En un 90%, lamentablemente. Así como el equipo de fútbol. Lamentablemente. No clasificamos al mundial en el tema de arbitrajes. Allí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es que esto impulsar a que no sea una obra pública, eso debe ser una obra completa privada para que por método de fast track se pueda desarrollar en el menor tiempo posible. Y eso que hemos contratado a Gareca para que goleen a Chile. Eso es la verdad. Sí, gracias, ingeniero. Medi, tú decías que hay una cosa que es lógica, ¿no es cierto? Llegar a gas al sur sería lógico para el sistema. Igual de lógico sería tener centrales hidroeléctricas desde el punto de vista puro lógico, no se olvidamos de la economía. Los centrales hidroeléctricas o centrales con algún tipo de almacenamiento, ¿no es cierto? Almacenamiento solar, almacenamiento de centrales de bombeo, etcétera, etcétera. Pero nada de eso se va a desarrollar porque todas ellas cuestan más y no son competitivas contra las solares fotovoltaicas. Entonces, nos vamos contra lo que dice la ingeniería que debía hacer para tener un sistema resiliente, seguro y confiable, contra lo que dice el mercado, que la empresa privada, con todo derecho, quiere minimizar sus costos para maximizar su rentabilidad. ¿Cuál crees tú que regulatoriamente, o cómo lo hacen otros países, tú que has recorrido muchos países del mundo, cómo resuelven ese dilema entre lo que el mercado, a donde lleva el mercado y a donde, lo que debería hacer técnicamente?
Muchas gracias, César. Ahí sí va la pregunta difícil, estaba esperando. Entonces, Entonces, ya que es difícil, voy a permitir de contestar la primera parte de esa pregunta y después yo quiero regresar al punto del gasoducto al sur, el tema de la entrada de Usina a gas, que lo que tú has dicho, César, que eso va a disminuir la penetración de renovables. O sea, solamente para pensar un poco sobre ese tema, cuando llega el gasoducto al sur, si llega el gasoducto al sur, son ciclos abiertos que tenemos ahí. Y uno podría pensar si en 6-7 años, en términos de competencia, si un ciclo abierto, ¿con quién va a competir? ¿Va a competir con un proyecto solar eólica o va a competir con una batería? ¿No? A pensar. Entonces, nuestra visión un poco, nuestro pensamiento un poco es de ver si, como Erwin nos dijo, penetración de solar eólica sí va a suceder. O sea, va a suceder en las próximas años, va a entrar en el sistema. Entonces, cuando llega el gasoducto al sur, uno puede ver el gasoducto al sur y permitir que esas inversiones que ya están hechas en el sur sirven para dar confiabilidad al sistema, no solamente para sustituir la parte de la energía renovable. Claramente que va a tener electrón que va a venir de esos ciclos abiertos, pero el tema es que si se convierten en ciclos cerrados, no ciclos fechados, ahí es una otra discusión, donde entramos en otra discusión sobre cómo que va a ser los contratos de suministro de gas una vez que el gasoducto llegue al sur. Pero mi punto es un poco decir que, para contestar nuestra visión también de otro mercado, yo creo que en Perú tenemos también la suerte de poder ver lo que está sucediendo en otros países, ya que tenemos una matriz limpia, no tenemos la misma, digamos, urgencia, emergencia en la transición energética, podemos ver lo que los demás están haciendo. Y lo que los demás están haciendo es usar un central a gas a ciclo abierto como complemento a los eólicas y la solar, no solamente usar baterías. Porque la batería todavía tiene un costo alto, sí, va a bajar en los próximos años, vamos a aprovecharlo en Perú cuando vamos a necesitar batería que tiene un precio menor. Entonces no vamos a tener que pagar los subsidios que se pagaron en el pasado para los proyectos renovables, porque vamos a aprovechar una tecnología que ya es más barata. Entonces yo creo que estamos muy bien posicionados como país, ¿no?, para poder aprovechar esta bajada de costo. Gasoducto al sur es una incertidumbre, puede gatillar un sistema para el sistema eléctrico peruano, para la situación para el sistema eléctrico peruano, muy favorable para los usuarios, para los consumidores, para los mineros, ¿no? Entonces yo lo veo de manera razonablemente optimista, ¿no?, pero se necesitan las cosas que hemos dicho, ¿no?, o sea, confiabilidad, más competencia en el sector. Creo que para nosotros el tema de la competencia es fundamental en todos los sectores. Incluso obviamente la generación donde estamos, ¿no?, que nosotros no nos gusta invertir si estamos los únicos en invertir. El investidor quiere tener otra competencia en el sector, entonces tenemos que tener esa competencia, ¿no? Ahora ya me olvido de su pregunta sobre las dificultades de los hilos, pero antes al propósito fue así, para que te olvides, pero bueno. No me olvide. Ahora que lo has mencionado, que necesitamos competencia, ¿tú consideras que no hay suficiente competencia en el mercado eléctrico peruano de generación, por lo menos? Yo creo que hay suficiente competencia, pero sí, siempre uno puede pensar que puede tener más competencia en el sector. Eso, tener más competencia, no significa tener reglas que dan subsidio a un actor para un otro. Más competencia es dar reglas justas, equitables para varios tipos de actores para que puedan entrar, y previsibilidad en las normas regulatorias en el futuro. Para un inversionista, yo creo que eso es lo más importante, o sea, previsibilidad, ¿no?, que hay competencia, y también que las inversiones que se han hecho se encuentran, digamos, los contratos que se han celebrado en el pasado se encuentran respetados, porque te da el conforto que sí, el marco regulatorio, el marco jurídico es sólido en el país, y siempre, como tú lo has dicho en su presentación, ha sido el caso, los contratos han sido respetados de los BPAs. Entonces tenemos que continuar en esta línea, ¿no?, y una de las razones que más se alega para aprobar este proyecto de ley que está en el Congreso es hay que generar más competencia. ¿Tú crees que ese proyecto de ley va a mejorar la competencia, tal como está escrito? Yo creo que permitiría tener más competencia, pero el tema de tener más competencia es también de poder garantizar que la competencia sea justa, o sea, que no hay un desequilibrio en el sistema que se encuentra para un mecanismo que permite digamos, que los actores no tienen las mismas reglas y que las reglas no son adecuadas para los contratos existentes, ¿no? Y pensando en el caso de Chile, donde tuvo un marco regulatorio que permitió la entrada masiva de solar sin pensar, digamos, en el costo de la energía 24/7, ¿no? Es muy importante. Eso genera un desequilibrio en el mercado y Chile se encontró en una situación de tener
10 de la noche. Y yo no creo que eso es solamente un tema de transmisión. Nosotros como empresa estamos en Chile y ese tema del marco regulatorio que se desequilibró al momento y que hizo que las inversiones no están reconocidas a su correcto valor, ¿no? Eso es importante. Ok, entonces dejamos la segunda parte para la tercera ronda, para que no se canse mucho. Ingeniero, Electropugno y todas las empresas distribuidoras del Estado, como hemos ya conversado ampliamente, enfrentan una serie de dificultades que no enfrentan las empresas privadas, ¿no es cierto? Ya las hemos mencionado, FONAF, autorizaciones de inversión, financiamiento, etcétera, etcétera. Una salida, la solución estructural, la más limpia de todas, sería pues retomar el proceso de privatización, ¿no es cierto? Ya no en forma de venta de activos como fue Luz del Sur y del Norte, sino como concesión, ¿no es cierto? Que suena un poco más suave, que es 30 años y luego se devuelve al Estado. ¿Usted cree que sería factible en Puno reactivar un proceso de privatización que sería la solución y que mejoraría, permitiría hacer todas las inversiones que se necesita en transmisión y distribución de las empresas locales, o cree que es algo imposible? Sinceramente, yo creo que para todo el sur del país es algo complicado. ¿Por qué? Porque, siendo específicos en Electropugno, la población, como le decía, es mayoritariamente rural. Entonces, los ingresos que uno tiene al tener un sector 4 son bastante mínimos, digamos, ¿no? Tenemos focalizado un nivel o una categoría 2 que sería Juliaca y Puno. El resto es clase 4. Entonces, tener una empresa privada que quiera afrontar ese reto y la inversión que implica esto, no creo que sea rentable, por el hecho de que los clientes no estarían en la capacidad de afrontar también las nuevas tarifas que le impondría, ¿no? Lo que hoy por hoy está impulsándose en varias sedes es los créditos. Hoy por hoy ya tenemos 2 sedes que están generando créditos con entidades bancarias para poder hacer y ejecutar proyectos, que hace algunos años era bastante complicado. Otra opción es la venta de bonos, acciones y demás, que en algunas reuniones con las sedes se está avisorando para poder tener un ingreso, autofinanciarnos y generar proyectos para desarrollo, como Overcoast, las tiendas de media, baja. Pero eso que menciona no va a ser el problema de la enorme traba que significa la ley de contrataciones del Estado, ¿no es cierto? Que hace que no puedan ejecutar ni a tiempo ni completo todo lo que tienen que hacer. Entonces, resolvería una parte. Y por otro lado, el tema que menciona de que los clientes rurales no pueden pagar, no significa tampoco, no olvidemos que la distribuidora no puede cobrar lo que quiere, sino lo que Ocipermina regula. Entonces, ese problema se resolvería fácilmente modificando el FOSE y asignando una mayor participación de los clientes que consumimos más para que los rurales no tengan que pagar tanto y la distribuidora sí tenga los ingresos que necesitan. Se podría resolver de esa manera. Pero la pregunta era, por el otro lado, ¿cree que el ambiente social en la zona de Puno aceptaría un esquema de privatización, aún a sabiendas de que va a mejorar el servicio? Yo soy bastante sincero en decirle que al menos la población de Puno y casi la frontera Arequipa, Cusco, es bastante reacia a la privatización. Recordemos que Electropugno hace ya 25 años pertenecía a Electrosureste. Entonces fue un tema de reclamo de la población para poder tener su propia empresa regional de distribución eléctrica, que es como tal Electropugno. Entonces fue como una lucha social por parte de la población puneña para que haya o se produzca esa sesión de Electrosureste y se cree Electropugno, que este año cumple 25 años. Felicitaciones, por cierto. Pero no ha invitado, por si acaso. Le ha llegado la invitación. Está llegando poco a poco. A la Secretaría por lo menos. Pero miren ustedes cuán dramático es esto, no se nota mucho, nadie lo sabe. Fíjense, las distribuidoras están atrapadas, no pueden mejorar, no se pueden privatizar, y entonces, ¿qué va a pasar con el servicio?
Ese es un tema que nadie lo está viendo y es casi igual de impactante en el servicio al cliente final que todo lo que hemos hablado. Eso es una barbaridad que está ocurriendo en el país y que no resuena, pues, porque como en Lima las tribunas son privadas y funcionan más o menos bien, no tienen todos estos problemas, no se ocupan, pues en provincias hay apagones, hay problemas así, pues ese es un mal endémico de nuestro país. Cambiando totalmente, radicalmente de enfoque, Irwin, Calpa construyó Cerro del Águila, que es una de las centrales hidroeléctricas más grandes, la construyó en tiempo récord, no tuvo problemas, un modelo de gestión de construcción de una hidroeléctrica, ¿no es cierto? Y la pregunta es, que si te puedes explicar, porque hay mucha gente de afuera que dice, hay que hacer hidroeléctricas, en los foros que hay, el colegio ingeniero dice, hay que hacer hidroeléctricas del Estado, que haga el Estado que resuelva. ¿Puedes explicar a la gente por qué ahora no resulta factible construir un proyecto como Cerro del Águila? Claro, César, muchas gracias por la pregunta. Eso me permite también responder a la primera pregunta o la introducción que hiciste al inicio. Para los que no conocen Calpa, Calpa es una historia de éxito. Calpa empezó en 2007 con la primera turbina gas en la zona de Chilca. A través de los años se ha ido desarrollando varios proyectos. Al 2012 lo pasamos eso ciclo combinado con 3 unidades a gas y una turbina a vapor. Posteriormente hicimos otros proyectos, Cerro del Águila, evidentemente es el proyecto más importante, más grande que hemos desarrollado. Es una central hidroeléctrica de 593 megavatios, es la segunda central en el país. Está aguas abajo de Mantaro, utilizamos el mismo río y pues ha sido, digamos, una historia de pasar por distintos niveles de permisos y todo. Construir una central hidroeléctrica es un desafío muy grande, desde el punto de vista social, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de riesgo geológico. Cuando uno hace túnel, uno nunca sabe exactamente con qué tipo de rocas se va a encontrar. Los periodos de construcción son periodos bastante grandes, son bastante importantes, hay una inversión muy grande, digamos, en el aspecto civil, más aún si requieres tener un embalse como el que tenemos nosotros, que tiene regulación diaria y tiene regulación semanal. Además de todos los permisos que hay que lograr ante las distintas entidades, ¿no? Desde los permisos ambientales, los de, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Agricultura, etc. Pero por otro lado también está el costo de las centrales. Desarrollar una central hidroeléctrica en la actualidad, comparada por ejemplo con las solares y las eólicas, es muy caro. Ya no compiten desde el punto de vista económico. Cerro del Águila se hizo en su momento, si mal no recuerdo, costó un poco más de $1.000 millones. Para el tamaño de la central ha sido una inversión muy óptima, muy óptima. De hecho, incluso hemos recibido un premio a nivel internacional justamente por haber desarrollado esta central. Pero en estos momentos construir una central hidroeléctrica comparada con las eólicas y las solares en rentabilidad, en costos, ya no es competitivo. En un momento tal vez volverá a regresar y podremos invertir más en centrales hidroeléctricas. Pero eso me lleva, además, a poder comentar un tema que lo mencionó Carlos en su presentación y tiene que ver también un poco con la pregunta que le hiciste a Mehdi, el tema del triángulo energético o el trilema de la electricidad. Tenemos por un lado el tema de la seguridad, por otro lado el tema del medio ambiental y la competitividad. Desde que hicimos los cambios en la ley de concesiones eléctricas y todos los otros cambios, el sistema eléctrico ha evolucionado bastante, y lo mencionaste tú al inicio de tu presentación. De ese sistema donde teníamos un montón de apagones, que era el momento en el cual empecé a trabajar, y acá en Arequipa, en el Cobre Sur, al sistema que ahora tenemos. En ese momento teníamos racionamiento, ahora no tenemos racionamiento, tenemos una reserva, si bien es con diésel, pero reserva al fin, que nos permite afrontar incluso eventos bastante importantes. No se olviden que no hay electricidad más cara que aquella que no se tiene. Entonces eso es importante. Entonces en seguridad, confiabilidad hemos mejorado muchísimo. Por el lado del medio ambiental, más o menos el 54% o 56% de la generación proviene de fuentes 100% renovables, hidroeléctricas y centrales solares y eólicas. Nuestro nivel de emisiones, también lo mencionó otro Carlos, es 7.3%. Tenemos una matriz de energía limpia. Entonces, por el lado de sostenibilidad, estamos bien. Por el lado de competitividad,
Respecto al tema de precios, lo mencionaste tú en tu presentación, si vemos los costos a nivel de generación, somos bastante competitivos. Lo mostraste comparando con los costos marginales que tienen en Chile. Entonces, por el lado del sistema, en ese triángulo, en ese trilema, al momento, digamos que hemos avanzado bien. No significa que no haya más que hacer, sí, evidentemente, eso podemos ir mejorándolo. Entonces, ¿de qué se trata? De que el sistema pueda crecer de una manera adecuada, justamente buscando ese balance entre estos tres vértices de este triángulo. Lograr ese equilibrio evidentemente no es fácil, es un proceso iterativo, de mejora y de ir cambiando, pero tenemos lo importante. Para esto, para esta transición energética, tenemos todos los recursos, como se ha mencionado. Tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol, tenemos gas natural, hay geotermia, etc. Entonces tenemos la posibilidad de hacer esa transición, como alguien dijo, a la peruana. Una transición que sea complementaria y equilibrada. Equilibrada porque tenemos todos estos recursos, y complementaria porque tenemos el recurso fundamental que puede ser el complemento para estas nuevas centrales, que es el gas natural. En el futuro, más adelante, cuando las baterías bajen de precio, será la batería probablemente también un complemento que requiera el sistema. Pero en este momento tenemos el gas natural. Entonces, si no se puede desarrollar en la zona sur, porque por competitividad tenemos la posibilidad de sacar varias centrales solares, pero solamente tenemos durante el día, en las horas de la noche, ¿con qué abastecemos el sistema? Evidentemente hay que buscar una solución. Por un lado puede ser por el plan de transmisión que ustedes en el COES elaboran. He visto en las últimas propuestas bastantes proyectos que puedan mejorar la confiabilidad e incrementar las transferencias en la zona sur del país, pero también puede ser por el lado del que han mencionado en TGP, del lado del gasoducto. Entonces, pero hay que buscar ese equilibrio. No, felizmente, pero en el caso de nuestro sistema, como mencioné, estamos en un equilibrio, tenemos la oportunidad de seguir creciendo manteniendo ese equilibrio. Gracias, Irwin. Me vi ahí, te veo con ganas de hablar. Engie también construyó Quitaraxa y la reconstruyó. ¿Compartes la visión sobre hidroeléctricas de Irwin? Sí, no, totalmente, y honestamente comparto realmente todo lo que Edwin ha dicho, en particular sobre el tema del triángulo energético y la necesidad, la posibilidad que tenemos de mantener ese equilibrio entre los tres, ¿no? Y que seguramente, yo creo que en Perú de nuevo tenemos la ventaja de que tenemos el tiempo para ver la experiencia de los demás y para poder tomar las medidas que se imponen para mantener ese equilibrio, ¿no? Sobre el tema de los hilos en particular, sí, hemos construido nuestra central, reponiendo en marcha nuestra zona de Quitaraxa con éxito el año pasado. Yo creo que mirando hacia el futuro, un poco una línea que Irwin mencionó, el tema es de que si llega el gasoducto al sur, como lo que he dicho, quiero realmente que, digamos, posterga en el tiempo necesidad de tener flexibilidad nacional en el sistema, ¿no? Entonces, si uno piensa, necesitamos hacer uno más hidros con los retos tecnológicos de ejecución, accesibilidad de estos proyectos, uno tiene que pensar en el futuro. O sea, ¿cuál es la necesidad de dar activos flexibles en el futuro? Y pensamos que al momento que va a necesitar más activos flexibles como batería, la combinación batería y solar va a tener un levelized cost of electricity que debería ser bastante competitivo en comparación a un LCOE, un new build, una central hidro nueva, ¿no? Otros retos que podrían tener. Hay casos de éxito, pero también hay casos más difíciles de construcción. Todos nosotros sabemos, ¿no? No son los más sencillos a construir. Entonces, de nuevo, pensando en la competencia, que es lo fundamental para que un mercado funcione bien, ¿no? Pensamos que con las ventajas que Perú tiene con esas flexibilidades existentes y que pueden ser gaseadas con el gasoducto al sur, o sea, no vemos que los hidros sean absolutamente necesarios para mantener ese equilibrio que Irwin mencionó, ¿no? Y nos queda poco tiempo, yo quiero dejar solamente una palabra. Hemos hablado bastante de la energía y de los retos que tenemos en un sector. Por casualidad, ayer me fui a visitar el puerto de Shanghái. Realmente eso, me acuerdo que la transición energética la hacemos en Perú como una oportunidad tremenda de inversión y de creación de valor para el país. O sea, uno tiene que lo ver de esta manera. Tenemos que mantener ese equilibrio para nuestros clientes, para que el sistema continúe a funcionar bien. Pero sí es una oportunidad tremenda, sea eólicas, solar, línea de transmisión, reforzamiento de la distribución, es una oportunidad de inversión tremenda. Entonces yo creo que como sector es nuestra responsabilidad de trabajar juntos para que haya
esa es creación de valor para el sistema, es realmente una oportunidad mayor que tenemos de que hacer inversión en ayudar a la economía peruana. Muy bien, ya saben entonces por qué, a pesar de que tenemos tanto potencial hidroeléctrico, no vamos a ver hidroeléctricas grandes como se movió mucho tiempo en el Perú. A pesar de todo lo que se dice, esa es la realidad, lo acaban de decir dos expertos que son empresas que han construido hidroeléctricas. Estamos con el tiempo justo. Ingeniero, una reflexión final de cierre que quisiera comentar. Sí, para tratar de apoyar a las empresas distribuidoras que son estatales, se podría repetir el caso de éxito que hicimos en Cusco cuando estábamos en el gobierno regional. Algunas regiones que tienen cano, ya sea gasífero o minero, pueden invertir recursos importantes para ampliar la frontera eléctrica. Nosotros como GORE en Cusco, cuando era gerente, desarrollamos proyectos cercanos a 200 millones de soles y ya están transferidos a título gratuito, ni siquiera contribuciones responsables a la empresa eléctrica. En un par de semanas estamos suscribiendo como gobierno regional de Arequipa un convenio con SEAL que apoya eso y busca elevar el coeficiente de electrificación, reforzar subestaciones importantes y ver hasta incluso el tema de renovación de redes eléctricas. Porque entendemos que tanto la burocracia, reuniones de directorio, aprobaciones de FONAFE van a demorarse mucho tiempo. Entonces, esa podría ser una de las salidas para que las empresas distribuidoras pudieran recuperar su rentabilidad. Muchas gracias. Ingeniero Puro, una reflexión final. Muchas gracias. Yo creo que, como bien dice el representante del gobierno regional, las alianzas estratégicas con los gobiernos regionales son una herramienta importante para poder generar desarrollo. No obstante, también ver la posibilidad de generar igual alianzas con el privado para poder tener pequeñas plantas fotovoltaicas en los lugares alejados y poder brindar mayor y mejor servicio y garantizar el mismo en algunas zonas que ya es bien marcado, nos ayudaría como él. Perfecto, muchas gracias. Estamos justo en el tiempo. Ya Mary y Irwin ya hablaron bastante, así que ya suficiente. Muchas gracias a todos. Un aplauso para el panel, por favor.